Bien, hermanos, vamos a tener nuestro sermón, mensaje del día de hoy. El mensaje se titula El pecado, advertencias, consecuencias y arrepentimiento, y se encuentra en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Muy pasaje muy conocido de David y de Betsabé. Bueno, nosotros aquí, apreciando a algunos hermanos, que es la primera vez que predico con algunos hermanos, nosotros tenemos un programa anual de la lectura de la Biblia. Leemos en ese programa, pues leemos la Biblia completa en un año, ¿va? Y toda la iglesia pues lee de acuerdo a un programa que el pastor Esteban pues diseña a finales del año, ¿verdad? Y ahorita estamos leyendo esta carta estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Entonces regularmente yo participo una vez al mes, cada tercer domingo, y cuando predico busco uno de los pasajes pues de lo que está leyendo la iglesia, ¿verdad? Entonces, uno de esos pasajes que estamos leyendo, pues, le pido a Dios que me ilumine, ¿verdad? Para predicar sobre este pasaje, ¿verdad? Entonces, le decía al hermano Esteban unos días atrás, voy a predicar este sermón. Entonces me manda un sticker, pues el que el niñito se está todo espantado, ¿verdad? Entonces, pues es un mensaje. Siempre recuerdo a un pastor joven que me decía, cuando tomo un pasaje así que pudiera entrar en polémica, pues siempre trato de hacérselo como se los explico a niños, ¿verdad? Entonces, de una forma muy pues básica, lo importante. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo, si quieren, en la primera y el siguiente slide, Omar. Pues sin duda alguna que este pasaje de David y Betsabé es uno de los pasajes más tristes. Ese es de la introducción, nos regresamos. Es uno de los más tristes y llenos de advertencia que podemos tener en la Biblia, en la Escritura. Y yo inclusive yo he escuchado algunos hermanos, sobre todo ahorita que decía hermanos ahí, pues de tiempo atrás, ¿verdad? Donde no había tanto estudio, donde no había tanta información. Yo me acuerdo que había hermanas que decían, pues a mí David cayó de mi gracia cuando comete este pecado, ¿verdad? Todo iba muy bien, cuando se peleaba con Goliat y muchas batallas que ganaba, pero así como que caí un poco del concepto que tenían. Pero en realidad pues no estamos aquí para criticar a David, ¿verdad? Sino aprender con mucha claridad, ¿verdad? De un peligro que tenemos nosotros todos los días, ¿verdad? De un peligro que enfrentamos día y noche, de un peligro que enfrentamos los cristianos y no cristianos, que es la lucha contra esa naturaleza que nosotros tenemos, ¿verdad? Contra la vieja naturaleza, contra la parte material y carnal que tenemos. El apóstol Pablo lo diría allá en Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces es una lucha constante, ¿no? Es una lucha constante pues con esa parte carnal que el hombre tiene. Y pues seguramente el Señor tiene un propósito muy grande, o este pasaje de la Biblia tiene una gran importancia y tiene mucho de qué aprender, ¿verdad? También el apóstol Pablo diría, estas cosas le acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces este pasaje es un pasaje muy ilustrativo que nos permite mucho tener una mejor comunión con Dios, ¿verdad? O con Dios, o buscar una mejor comunión con Dios. Y cuando caemos, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza, inmediatamente ir y motivarnos a buscar ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Porque si Dios perdona a aquellas personas que están arrepentidas, ¿verdad? Si usted no está arrepentido, hermanos, Dios no lo va a perdonar. Y bien, hermanos, pues los personajes principales en este pasaje pues son David, Betsabé, Urías, Natán, ¿verdad? Inclusive Joab, ¿verdad? Que son los que se mencionan mucho en estos primeros capítulos, el capítulo 11 y 12. Y bien, hermanos, pues Urías era un valiente, era uno de los valientes de David. Esa lista que aparece en 2 de Samuel 23, donde vienen ahí 54 guerreros, ¿verdad? 54 guerreros profesionales. Algunos otros le llaman los héroes de David. Pues Urías era uno de ellos, ¿verdad? Si usted busca ahí en 2 de Samuel 23, me acuerdo que mi papá cuando predicaba decía, no le den no le den de comer al esposo hasta que no le den este pasaje, ¿verdad? Entonces
pudiera ser una buena indicación sin olvidar esa enseñanza de mi padre, ¿verdad? Antes de comer o antes de cenar, para darle más tiempo, lea esa lista de los 54 guerreros y usted va a encontrar ahí a 2 de los que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a poner ese primer pasaje, hermano, por favor. Vamos a leerlos todos al unísono. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías: no ha tenido el camino. ¿Por qué pues no descendí de esta casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá estaban por tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que ya no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta entregarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a sus casas. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: ponle a Urías al frente de los más restos de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab subió a la ciudad, puso a Urías en su lugar, hasta allí estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, Señor, gracias por este pasaje de la Biblia, y te pedimos, Señor, que hoy hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano, pues el primer punto de este sermón, bueno, no sé si usted recuerde, no sé cuándo fue la última vez que leyó este pasaje de la Biblia. Le repito, nosotros como iglesia, pues supone que es un pasaje que estamos leyendo en estos días. Es un pasaje muy conocido, muy ilustrado. Y bueno, el primer punto de este pasaje son las advertencias al pecado. Como les decía al principio, todos los días nosotros luchamos, todos los días pecamos, todos los días esa naturaleza de nosotros no nos permite o nos trata de impedir nuestra comunión con Dios. Entonces debemos de entender que siempre que hay un pecado, sobre todo de una magnitud tan fuerte como pues siempre hay advertencias. Y la primera advertencia, creo yo que la podemos ver ahí en el capítulo, del versículo 1 que acabamos de leer. Dice la palabra: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos. Entonces el pueblo estaba en guerra.
¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Y los reyes iban a la guerra. ¿Dónde debía estar David? David debería estar en la guerra, debería estar luchando, debería estar peleando. Ese era a donde Dios lo estaba dirigiendo que fuera, ¿verdad? Y lo vamos a ver después, ¿no? que la batalla se prolonga, y ya una vez que David va y lucha con ellos, ellos alcanzan la batalla, porque David debió haber estado en esa pelea. Entonces la primera advertencia que podemos nosotros ver es que si nos involucramos en el camino de Dios y en nuestro rol como colaboradores, va a ser un poco más difícil que podamos nosotros estar siendo tentados, ¿verdad? Mientras estemos haciendo lo que Dios nos indica que hagamos, mientras estemos haciendo lo que a Dios le gusta que hagamos, va a ser más difícil que Satanás nos tienta. Entonces debió David haber estado en esa pelea. Sin embargo, pues no, ¿verdad? Dice que estaba por ahí y salió a un tipo balcón, y por ahí vino esa situación difícil, ¿verdad? Dice la misma palabra, el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mientras más estemos en comunión con Dios, mientras más estemos involucrados en nuestro rol en la iglesia, más difícilmente va a ser que caigamos, ¿verdad? Entonces ese es para ir empezando con ese sermón, ¿verdad? Y bueno, otra advertencia que también puedo ver en el pecado, entonces aquí está muy elocuente, ¿verdad? Otro punto también es que David mostró cierta indiferencia en el plan de Dios con el matrimonio, ¿verdad? Muy probablemente ustedes saben de que David tenía muchas esposas. Yo no sé, por ejemplo, cuando he escuchado inclusive algunas predicaciones de ese pasaje, pues yo no sé si como decimos vulgarmente, o sea, no sé si le fue como en fe, ¿verdad? Por alguna esposa que se haya molestado, oye, ¿cómo que estuviste viendo Betsabé? Yo estoy aquí pintada, pues no, él tenía muchas esposas, yo creo que él tenía ese reinado que él tenía tan importante, pues no creo que hubiera una que le dijera. Entonces, simplemente él había perdido ese amor y ese celo por sus esposas, y realmente dice la palabra de Dios aquí que Betsabé era bella, era hermosa, pero a lo mejor quizás conociendo ese estado del corazón de David, es muy probable pues que él haya dicho, pues pudo haber sido Betsabé o pudo haber sido cualquier otra doncella, ¿verdad? Él iba a ser tentado. ¿Por qué? Primeramente porque estaba alejado de lo que Dios le había pedido que hiciera, y segundo porque había perdido ese celo, ¿verdad? por una pareja, ¿verdad? por su esposa, como Dios lo había instituido. Imagínense ustedes si queremos hacer esa comparación de David con José, ¿verdad? Cuando fue tentado con la mujer del faraón, ¿verdad? Hubiera sido mucho mayor pues la tentación que tuvo José, ¿verdad? Quizás por compromiso, ¿verdad? Pudo haber aceptado. Sin embargo, él se mantuvo mucho más fuerte que lo que David se pudo haber sostenido en este momento. Entonces, primeramente no estaba involucrado en el rol que le había pedido Dios, y también había perdido un poco lo importante, ¿verdad? que es el matrimonio. Y bueno, una tercera advertencia también que pudo haber tenido aquí David es conforme iba él avanzando en la tentación, pues había una forma de ir, el mismo espíritu le iba dando razonamiento, ¿verdad? Diciendo, a ver, detente, ¿verdad? Como algunos guarden o algunos colores en amarillo o rojo. Primeramente él pregunta quién es Betsabé, pero ahí en el versículo 4, ¿verdad? Dicen, bueno, pues de una familia eminente, su padre es Eliam, que también era uno de los valientes, su abuelo era Aitofel, que también fue un consejero de David, ¿verdad? Anteriormente, y Urías también uno de los valientes que estaban allá peleando la guerra. Entonces imagínense, ustedes no creen que este momento debe haber sido para David, a ver, pues bueno, voy a desechar este mal pensamiento que tengo ahorita con Betsabé, ¿verdad? Estoy hablando de una mujer que tiene a un esposo, a un padre, un abuelo, que me han servido mucho en lograr las batallas. Entonces era una muy buena advertencia del Espíritu de Dios que le estaba diciendo. Bueno, hermano, yo creo que nosotros también cuando pecamos y cuando caemos y cuando tenemos por ahí que estamos maquinando algún mal plan, seguramente tenemos muchos avisos, hermano, que Dios nos dice. Quizás puede ver algunos pasajes que hagan a nuestra memoria, puede haber algunas cosas y yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Es importante, hermanos, antes de seguir continuando, ¿verdad? Que aunque estamos hablando de un pecado muy fuerte que es el adulterio, ¿verdad? Obviamente pienso yo que es un símbolo, ¿verdad? Porque realmente
hay muchos pecados que el cristiano al que enfrenta, y pues ese de la prostitución y el adulterio, pues es el ejemplo más real que hay entre la iglesia de Dios y Dios mismo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que podemos ver en todos los pecados que nosotros hacemos, ¿verdad? Puede haber algunos hermanos que han caído a veces en el amor al dinero, ¿verdad? O queriendo sustraer algún dinero. Puede haber algunos jefes que son muy autoritarios, puede haber muchos tipos de pecados, y podemos ver que es la misma enseñanza, ¿verdad? Que podemos tener en esta ocasión. Entonces quizás nosotros cuando estamos haciendo algún otro pecado, ¿verdad? Que queremos a lo mejor adulterar algún documento, alguna información, como algunos que trabajamos en empresas, ¿verdad? Donde la información es trascendente, y a veces yo trabajé demasiados años en las empresas, y a veces yo iba a reportar un número tan importante, ¿verdad? Que decía, oye, pues ¿cómo le puedo hacer para que el número no se vea tan feo, ¿verdad? Y buscaba formas, y a veces pues buscaba una apreciación. Entonces yo decía, no, pues en vez de presentar el número total, pues voy a presentar mejor el número de exportación, porque el número de exportación está menos feo. Entonces trataba, ¿verdad? De vender y de ocultar un poco, ¿verdad? Pero entonces pero a veces mismo tenemos esos advertencias, de decir, oye, pues realmente estoy para dar una verdad, ¿verdad? de lo que estoy haciendo. Entonces aquí podemos ir viendo nosotros que David fue ignorando esas advertencias que tuvo desde el inicio. Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos tan metidos en el pecado, como ahorita lo vamos a ir viendo después, ¿verdad? Como David se fue metiendo el pecado, ese mismo espíritu se va disminuyendo y vamos perdiendo la naturaleza espiritual, ¿verdad? Nuestra naturaleza espiritual, porque estamos atrofiando nuestra conciencia y buscando cómo poder ocultar o poder llevar a cabo un pecado. Entonces, el primer punto de este sermón es que siempre que nosotros pecamos hay advertencias, ¿no? Hay advertencias que nos pueden detener de cometer uno de estos pecados. El segundo punto, hermanos, son las consecuencias del pecado. Entonces vamos a darle lectura a los versículos del 18 en adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son los que continúan? Sí, perdóname, capítulo 12, versículo 1 al 100. Muy bien, gracias. Entonces nos brincamos ahora a Samuel 12, ¿verdad? Samuel 12, versículos del 1 en adelante. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar delante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de mano de Saúl, y te di la casa del Señor y las mujeres del Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Habrías deseo de irse de espada y tomarse por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa para la espada, por cuanto me pronunciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo te haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual será con tu
pues aquí podemos ver esas consecuencias, ¿verdad? Este pasaje todavía me gusta a mí más que el anterior, ¿verdad? El anterior, pues se identifica uno con el pecador, ¿verdad? En la tentación, pero eso es hermoso, ¿verdad? Porque Natán es utilizado para hacer verle a David el mal que había hecho. Imagínense ustedes lo que debe haber sentido David, ¿verdad? Cuando le está narrando esta historia, este personaje, y le dice, oye, pues cómo es esta persona que en vez de haber utilizado una de sus muchas ovejas, pues utiliza una corderita de aquella persona, de aquella familia en que la querían como un miembro de la familia, ¿verdad? Y que David responde, pues merece la muerte este hombre, ¿verdad? Y luego Natán le dice, pues tú eres ese hombre. Imagínense ustedes lo que debe haber sentido Samuel, ¿verdad? Perdón, David, ¿verdad? Pues no sé, haber visto, entiendo completamente el pecado, el gran pecado que he hecho. Y bueno, hermanos, en este pasaje que dice, el versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. De ahí, hermanos, cuando independientemente que David haya alcanzado el perdón, hay una consecuencia muy grande en el pecado. En este caso, pues fue un embarazo no deseado, fue el asesinato de un confiable amigo, un bebé muerto, una hija violada, un hijo asesinado por otro hijo. Es decir, toda esa serie de acontecimientos se desencadenaron una vez de que David había cometido este pecado. Es decir, la consecuencia fue muy grande en la vida de David. Y bueno, sabemos que sobre todo en los líderes, ¿no? Los líderes cristianos, los pastores, todos estos, cuando tienen alguna falta, pues realmente creo que las consecuencias son aún mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rol que desempeñan es bastante importante, ¿verdad? Tal es el caso, pues el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que no pudo entrar a la tierra prometida después de haber llevado al pueblo, de haberlo dirigido durante 40 años, pues por haberse llevado por esa parte carnal, ¿verdad? De que enfurecidamente hubiera golpeado para que saliera el agua sin consultarlo a Dios. Entonces a veces son así, ¿verdad? Las funciones de liderazgo tienen gran consecuencia, y no es para que usted diga, no hermano, mejor me quedo tranquilo, ¿verdad? Mejor me quedo sentado en mi banca, en mi silla, porque si me comprometo, pues me va a ir mal, ¿verdad? Entonces mejor me la llevo tranquilo. Pues no, hermano, Dios nos pide que colaboremos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos invita mucho a ser fieles colaboradores, pero sí debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con él. Y bueno, hermanos, continuando con este pasaje, imaginen ustedes cuando David sabe que Betsabé está embarazada, hermanos, pues es una situación difícil, ¿verdad? Porque por ejemplo él, pues ahí va más o menos como a la mitad del pecado, ¿verdad? Pues se puede decir, iba con una pausa. Entonces todavía apenas es difícil, y a lo mejor ya como se acabe el sermón y estamos afuera, pues podemos platicar, decir, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera sido David cuando le dice, oye, está embarazada Betsabé, ¿qué hace? Pues a lo mejor me traigo a Urías, ¿verdad? No sé, ¿verdad? A lo mejor, no sé, le ofrezco algo, un puesto mejor, y le platico, oye, pues fíjate, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? No he podido todavía yo comprender cómo llevar a cabo esa situación con este gran guerrero que tenía. Pero sí, definitivamente, pues lo que estuvo mal, ¿verdad? Porque hizo mucho más grande el problema. Entonces pudo haber sido también esta otra advertencia, ¿verdad? Cuando pasó esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nosotros estamos maquinando. A donde voy, hermanos, es cuando David se presenta a Betsabé o le manda este escrito con uno de sus siervos, pues David empieza a maquinar, ¿verdad? Un pensamiento, un plan, una estrategia, diciendo que lo traigo, lo embriago, que descienda a casa, que se quede con su mujer, y yo pues salgo adelante. Entonces imagínense toda esa trama que él está haciendo, hermanos. Imagínense ese tiempo que él estuvo viviendo completamente separado de los planes de Dios, por estar maquinando sus propias salidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, toda vez que nosotros estemos pensando en tramar algo que está mal, o quizás involucrándonos mucho en una actividad material, en una actividad quizás inclusive profesional, puede ser que estemos un poco descuidándonos, hermanos, y retirándonos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por estarnos enfocando mucho en cosas que no corresponden a Dios.
Dice la palabra en Génesis 3:6, ¿verdad? Cuando después de lo que menciona la Biblia de los descendientes de Adán, que ellos empezaban a pecar y a hacer males, a tomar mujeres, dice la palabra de Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿verdad? Es decir, cuando el hombre empieza a maquinar, se empieza a apartar de Dios, hermanos, el espíritu también, más bien creo que él mismo se va retirando del espíritu, ¿verdad? Y deja de ser iluminado por este espíritu de Dios. Entonces, hermano, cuando usted esté cayendo, cuando usted se esté apartando mucho de la palabra de Dios, tema que el espíritu de Dios se puede ir de usted. Y luego otro punto importante en estas consecuencias del pecado, hermanos, es que David, pues ahí en el versículo 6 le dice, oye, pues estuvo muy mal hecho, ¿verdad? Lo que hizo este hombre, y debe pagar con la cordera con 4 tantos. Y sí, efectivamente, si nosotros vamos al libro de Éxodo 22:1, David conocía perfectamente la palabra de Dios, porque dice por allá, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, David conocía perfectamente la escritura, ¿verdad? De eso no tenemos duda alguna. Pero el gran problema es que en ese momento no la estaba viviendo y no la estaba aplicando para su vida. Y creo yo que hoy en día, hermanos, muchas veces caemos en eso, ¿verdad? Caemos en conocer perfectamente la palabra de Dios, pero a veces difícilmente podemos decir, ok, esto, Dios me está hablando aquí. Yo soy el primero iluminado, ¿verdad? La hablamos muy bien, la recetamos, hacemos buen estudio, pero debemos de vivir y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, sobre todo en este momento, ¿verdad? Y bueno, hermanos, realmente las consecuencias de David fueron muy severas, ¿no? El pecado. Y como él decía, como él le decía a Natán, pues esa persona debe pagar 4 veces esa oveja, ¿verdad? Pues hermanos, tristemente David pagó 4 veces la muerte de Urías, ¿verdad? Primeramente con el hijo de Betsabé que murió, ¿verdad? Después con Amón, que fue también muerto, Absalón, que fue muerto en aquella batalla, y Adonías. Es decir, pues realmente el juicio de Dios fue sobre David y le hizo pagar 4 veces la muerte de Urías. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque es importante el arrepentimiento, es importante recibir el perdón de Dios, pero sabemos que debemos estar, cada vez nosotros que le fallemos a Dios, que cometamos una falta grave, las consecuencias pueden ser bastante duras para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que seguir viviendo con él, ¿verdad? David no pudo vivir fuera de estas muertes, ¿verdad? Tuvo que seguir llevando su reinado y su relación con Dios y escribiendo salmos hermosos, pero viviendo y experimentando estas duras y difíciles experiencias. Bien, el tercer punto, pues ya es un punto que a mí en lo personal, ¿verdad? Me agrada más, porque sí, los primeros son advertencias, son duras advertencias, la advertencia del pecado y sus consecuencias. Pero si algo me gusta mucho en este pasaje es precisamente la actitud de David una vez que es confrontado con este siervo, ¿verdad? Dios le llama al arrepentimiento y a la restauración a David, y me gustan mucho estas palabras que dice, pequé contra Jehová. Si nosotros nos vamos allá al Salmo 51, ¿verdad? Que es uno de los salmos favoritos, sigue diciendo así, ¿verdad? Pequé, solo contra ti he pecado. Ahorita busco, si alguien de ustedes me ayuda ahí a buscar este versículo. Dice el versículo 4, ¿verdad? Contra ti solo he pecado. Y así empieza diciendo, he pecado, pequé contra Jehová. Sí, es 51:4, ¿verdad? Y fue una narración, una plegaria de David tan corta, ¿eh? Pequé contra Jehová, pero muy profunda, ¿verdad? en su significado. Mucho más, o sea, es lo que puedo ver aquí, una diferencia muy radical entre David y Saúl, ¿verdad? David era enfocado con un corazón conforme al corazón de Dios. Y bueno, él en ese momento que dice, pequé contra Jehová, él dice, oye, pues bueno, Betsabé, ¿verdad? O sea, pecamos los dos, o pequé porque, no sé, ¿verdad? Porque se dieron las condiciones. Él reconoce su pecado. Es más, él dice, ok, pequé contra Betsabé, pequé contra Urías, puede decir que quedé mal con Natifoel, pero sin embargo lo más grave sobre todo esto es que contra Jehová
he pecado. Y bueno, lo sigue expresando ahí en ese Salmo 51, ¿verdad? Si nosotros vamos al versículo 10, hermanos, que yo creo que hay muchas veces escuchamos que hay gente que nos dice, ¿cuál es tu pasaje favorito de la Biblia? Y por ahí algunos mencionan, pues me gusta este, me gusta este. Creo que a mí el versículo que más me gusta es precisamente este, ¿verdad? 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa fue la oración de David. Y si yo me voy a la carta de los Romanos 12, que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que es algo de lo que decía David, ¿verdad? en estas frases, en este salmo. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínense si nosotros todos los días pedimos un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Había que hay muchas ocasiones en que las iglesias son muy duros, y empiezan a decir, empiezan a decir, oye, pues hay que las mujeres vayan bien vestidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces los hombres dan la ocasión de caer, ¿verdad? Pueden caer porque la mujer pues no se va de una forma muy vistosa. Pues bueno, yo le diré a sus hermanos, por mejor pídale a Dios que cree un espíritu recto dentro de usted, ¿verdad? Y no importa cómo vaya la gente vestida, ¿verdad? Si va bien vestida, si mal vestida, lo importante es tener un espíritu recto dentro de uno. Y bien, hermanos, pues cuando Dios nos pone un juicio así también, bueno, pues si continuamos leyendo en el pasaje que ahorita estamos hablando, pues inmediatamente David cuando fue confrontado, pues va y se pone a orar, y se pone a hacer ayuno, y se pone a estar muy atento, ¿verdad? Cuando el juicio está presente con nosotros, hermanos, no debemos de recibirlo de una forma pasiva, no debemos de empezar a tomarnos los dedos o empezar a hacer números alarmistas, ¿no? Pues ya estoy perdido, ya soy amolado, ¿eh? Tenemos que ir a clamar a Dios con gran intensidad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando veo uno de los pasajes también muy conocidos como es la historia de Jonás. Dice que la tormenta estaba golpeando la barca, ¿verdad? Y que aquella tripulación empezaba a clamar a Dios por el temor. Pero ¿qué dice por ahí? Que todavía las olas eran mucho más fuertes y la tempestad todavía ponían más aprietos la barca. Y me gusta mucho lo que sigue diciendo la Biblia, ¿verdad? Que dicen, entonces ellos clamaron mucho más fuerte y con más ganas, ¿verdad? Con más entusiasmo. Decimos, cuando nosotros estamos viendo la prueba, la dificultad, estamos buscando el perdón a Dios, tenemos que clamar de una forma tan grande, ¿verdad? No nos podemos quedar de una forma pasiva. Y estuvo ayunando David, también dice la palabra de Dios. Ese es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Yo me acuerdo hace tiempo cuando yo trabajé muchos años en una empresa y luego después de 22 años pues me reajustaron, ¿verdad? Terminaron mi contrato. Pues sí, me sentí un poco triste, ¿verdad? Porque era mi primer trabajo, hice prácticas profesionales y luego estuve 22 años ahí, pues yo sentía así como que no fue una noticia agradable, ¿no? Y yo me acuerdo que un hermano que aprecio bastante, que él ahorita está viviendo en Houston, él me decía, no Luis, necesitas hacer ayuno. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues ya hace como unos 15 años, pues yo decía, no es que me haya caído bien lo que me dijo, pero decía yo, pues a lo mejor no es para tanto, decía yo en mi cabeza, decía, no es para tanto, o sea, pues tranquilo, o sea, primero tengo que, como que yo pensaba, primero tengo que entender qué es lo que quiero, ¿verdad? Quiero buscar otro trabajo, quiero descansar. Yo me acuerdo que había tomado muy recientemente un taller, como un mes antes de que me despidieran, y me acuerdo que el ponente decía, si usted termina su trabajo, lo recomendable es que descanse 3 meses, a que se olvide 3 meses, a que se ponga, olvídese del trabajo. Si tiene una liquidación importante, ¿verdad? Y luego los siguientes 3 meses prepárese, empiece a estudiar, empiece a buscar mejores herramientas técnicas, ¿verdad? Para que usted cuando vaya a tocar las puertas, pues vaya más preparado. Pero me acuerdo que él así nos dijo, 3 meses de descanso, olvídese del trabajo. Los siguientes 3 meses prepárese
para que al sexto mes o al séptimo mes, entonces usted vaya y toque las puertas de una nueva empresa, ¿verdad? Entonces cuando a mí me repuse, pues yo decía, pues no, pero hermano, todavía no voy a ayunar, ¿verdad? Primero voy a descansar, voy primeramente a encontrarme conmigo mismo, por decir algo. Pero pues realmente lo que David hacía estuvo muy bien, ¿verdad? Y un ayuno, hermanos, ¿qué es? Pues una sumisión radical, ¿verdad? Una sumisión radical de con Dios y de entregarnos a su voluntad. Eso es el ayuno. Es decir, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres tú para conmigo? ¿Qué es lo que puedo yo hacer, verdad? Yo tengo que depender completamente de ti. Y bueno, hermanos, una vez que si hemos leído el pasaje que ya lo leímos ahorita todos juntos, pues vemos que después de esto, pues el niño muere, ¿verdad? Recuerdan ustedes que los sirvientes le decían a David, pues come, y él no quería comer, ¿verdad? Porque era tanto el dolor de que este niño viviera. Y cuando el niño muere, pues dice la palabra de Dios que David entra a la casa de Jehová y adora. Entonces, veo, hermano, puedo entender que la oración y ayuno que David tuvo, pues fueron respondidos, ¿verdad? Es decir, tuvo una sensación de paz cuando el niño murió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había estado preparado y era un ayuno, sabiendo que él había buscado la misericordia de Dios. Bueno, eso también es una buena enseñanza, ¿verdad? Porque una vez cuando Dios dictamina, podemos entender realmente el camino de Dios, lo que Él busca, y quizás no sea del mejor agrado de nosotros esa respuesta, pues nosotros tenemos que entrar. Si alcanzamos la sumisión y estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Cualquiera que sea el resultado, nosotros lo vamos a sentir con esa tranquilidad y confianza, ¿verdad? Siempre y cuando que pongamos toda nuestra vida en Dios. Y hermanos, esa es una verdadera habilidad que nosotros como cristianos, tanto del fruto del Espíritu como de la primera Monterrey, debemos de demostrar, ¿verdad? Que en tiempos de crisis debemos de demostrar una estabilidad de confianza espiritual, ¿verdad? Como la que tuvo David aquí, ¿verdad? Después de haber cometido tantos pecados en serio, ¿verdad? Que fueron todos aquellos. Me gusta, ¿verdad? Que después de haber estado con Dios y haber estado en oración, pues él va y adora a Dios, es decir, como que sabiendo que el perdón había llegado hacia él, ¿no? Entonces, qué hermoso es cuando podemos alcanzar más bien que el arrepentimiento que nosotros tenemos, podemos ver que Dios nos da el perdón, ¿verdad? Nos da la limpieza. Y pues por eso viene este Salmo 51, hay como 3 o 4 salmos que vienen después de este encuentro que tiene David con Dios. Y bien, hermanos, finalmente de este sermón, pues algo que también quisiera retomar, ¿verdad? Es la vida de Urías, ¿verdad? Como una invitación para nuestra vida, ¿verdad? De hecho, me vi tentado cuando estaba leyendo este pasaje y decía yo, y si preparan además un sermón de Urías, ¿verdad? Pero bueno, dije, bueno, me es muy difícil que me vuelva a tocar esta oportunidad de predicar sobre David y Betsabé, entonces mejor predico abarco en el sermón la vida de Urías. Entonces, ¿qué podemos aprender de Urías como una vida ejemplar? Pues hay muchas cosas que podemos aprender. Primeramente, podemos aprender que Urías pudo haber dejado la comodidad, pudo haber dejado su ego, su bienestar, pues simplemente por ese trabajo que él tenía, que era la batalla, ¿no? Allá en Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Imagínense ustedes, Urías, una vez que es invitado por el rey y le dice: oye, pues toma, come, vamos a embriagarnos, y puedes tomar lo que quieras, y puedes comer lo que quieras. Y al final de esa velada, ¿verdad?, que tuvieron por ahí, imagínense una velada con la máxima autoridad, el máximo jefe, le dice: pues ahora desciende, olvídate un poco de la guerra y desciende con tu mujer. Pues qué firme fue Urías, ¿verdad?, de haber decidido, pues no, ¿verdad? Mi convicción es otra. Entonces, una característica que podemos ver que era una persona humilde. Humilde, ¿por qué? Porque dormía en el umbral de la puerta del palacio, ¿verdad?, con los sirvientes. Es decir, él no descendió a su casa, simplemente se quedó ahí en el palacio, se quedó más bien a las puertas, simplemente pensando en que él debía estar listo y disponible para la guerra y la batalla que estaba emprendiendo, ¿verdad? O sea, estaba muy bien enfocado en lo que Dios le estaba pidiendo.
Otra de las cualidades también de Urias es que tenía inquietudes espirituales. O sea, es increíble, ¿verdad?, que estaba más preocupado por el arca del Señor, ¿verdad? Dicen, oye, no, es que, ¿cómo voy a descender si el arca del Señor está allá? Imagínense ustedes lo que debe haber sentido David, o sea, diciéndole, no, pues, o sea, yo no sé si por ahí se removió un poco, diciendo, oye, pues tiene razón, ¿verdad? O sea, haya sentido una pequeña reprimenda, ¿verdad? ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que uno de mis súbditos pues me está diciendo de un deber tan importante, ¿verdad?, que es cuidar el arca? Pues tener esas inquietudes espirituales, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos esa inquietud, tenemos ese celo por las cosas de Dios. Otra de sus cualidades, hermanos, es que era un líder natural, ¿verdad? Era una persona que estaba inquieto por sus compañeros, y seguramente no sé, o al menos creo que la Biblia no dice cuál era el rango que tenía Urias en esa batalla, pero quisiera imaginarme que quizás tenía un grupo de gente a su cargo, y él decía, pues ¿cómo voy a estar yo aquí muy feliz si mi gente está allá peleando y luchando en unas condiciones nada amigables, ¿verdad? Entonces tenía un buen carisma de líder de estar preocupado por la gente. También era una persona que era respetuosa a las autoridades, es decir, él le preocupaba el general Joab, a sus compañeros, ¿verdad? Creo que en esta narración lo menciona como 2 o 3 veces, dice, oye, estoy muy preocupado porque Joab está ahí al frente, es decir, tiene un gran respeto por Joab, ¿verdad?, que era la persona que David había designado para que estuviera al frente en esa batalla. Estaba demasiado enfocado en ese rol que él estaba llevando a cabo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? Porque se en Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, cuando Pablo le está hablando, le está diciendo a Timoteo, oye, como tú como predicador y como futuro líder espiritual, pues debes de saber que no te puedes enredar en los negocios de la vida, ¿verdad? Es decir, tienes que dar lo más de tu vida a la milicia, ¿verdad? Bueno, en este caso, nosotros como cristianos, pues estamos todavía llevando a cabo una batalla, ¿verdad? Una batalla contra el mal, contra lo que Satanás quiere arrebatar. Y bueno, pues finalmente otra de las cualidades de Urias es que era una persona valiente. Imagínense cuando le dicen, oye, pues vas a ir al frente de la batalla. Pues él dice, oye, qué honor para mí, ¿verdad?, ir y pelear y estar en este lugar y que mueran. Bueno, eso es igual, es un simbolismo y es algo figurado, porque nosotros también, hermanos, estamos llevando a cabo una batalla. Hay muchos cantos, hay muchos himnos, hay muchos coritos, ¿verdad?, como decía ahorita el hermano, a la batalla Jesús nos llama, Dios es un vencedor, y muchos que nos hablan de esa batalla, pues sí, pues estamos llevando a cabo una batalla, ¿verdad?, contra el mal, y muchas veces a algunos de nosotros le toca ir al frente, ¿verdad?, y le toca ir, recibir precisamente a las tropas del enemigo. Bueno, pues Urias fue una persona valiente. Entonces podemos ver que Urias fue una persona humilde, que tenía inquietudes espirituales, que era un verdadero líder, un respetuoso de las autoridades, un hombre valiente. Pues hermanos, mucho que aprender de la vida de Urias, ¿verdad? A mí me gustaría que aquí en esta iglesia hubiera muchos Urias, no por la situación que le pasó, ¿verdad?, sino por esa convicción que él tenía de enfrentarse, ¿verdad?, y de tener un celo por la palabra de Dios y por sus cosas. Y es muy probable, bueno, el Salmo 3, versículos del 1 al 3, que ahí pongo esas palabras. ¿Sí, hermano? ¿Puede poner el 4 punto, hermano? Aquí, exacto. La última parte dice, lo puedo leer todos juntos, ¿verdad? Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Dice los primeros versículos de este pasaje que el mismo David escribe, ¿verdad? Yo no sé, pero yo creo que cuando David estaba escribiendo esto, yo no sé si pensó en Urias, digo, no, seguramente ya cuando él recibió el perdón y tuvo de haber recibido el perdón de Dios, él pudo haber dicho, pues Urias reunía todas estas cualidades, ¿verdad? Yo hoy lo pongo como ejemplo, para que nosotros queremos habitar en el tabernáculo de Dios, pues debemos de tener integridad, debemos de hablar con verdad en nuestro corazón,
y no calumniar a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, que ese sermón pueda a nosotros darnos esa nueva visión, ¿verdad? Sobre todo, si usted tiene por ahí, si usted tiene una mala práctica, a lo mejor no es un pecado con esta magnitud, ¿verdad? Yo recuerdo que yo lamentablemente en los años que tengo, desde que pues sigo a mi papá en sus pastorados, no en sus pastorados, porque yo después, cuando él se fue a Saltillo, me fui a otra iglesia, y en esos 14 años que yo estuve en una iglesia diferente a la que pastoreaba tanto mi hermano como mi papá, yo pude ver a dos pastores que tuvieron problemas semejantes como este, ¿verdad? Y fueron muy duros y muy criticados. Evidentemente no hay cómo justificarlo, ¿verdad? Humanamente ni carnalmente, pero creo que lo que más se debe buscar aquí es ese arrepentimiento y esa restauración, ¿verdad? Esa restauración que tuvo David. Pues hermanos, si nosotros estamos teniendo algo mal que tenemos por ahí, hermanos, debemos de buscar el perdón de Dios, debemos de buscar la restauración. Si usted por ahí tiene algo que le está dedicando más tiempo de su vida, le está dedicando mucho tiempo a su vida y está descuidando la parte espiritual de su vida, hermanos, tenga este ayuno, ¿verdad? Tenga esta actitud de David de pedir perdón hasta que logre esa calma y esa paz, ¿verdad? De que la misericordia de Dios usted la ha sentido. Y finalmente, hermanos, vamos a seguir algunas de esas cualidades, ¿verdad? Hacer las nuestras, esas cualidades de Urias, que nosotros podamos tener inquietudes espirituales, que nosotros podamos ser humildes, que nosotros podamos siempre estar al frente de la batalla, hermano, sin temor alguno de que nos pueda ir mal, de que quizás no nos van a matar, hermanos, pero estoy seguro que si usted toma un desafío de ir al frente de la batalla, que estoy casi seguro que va a empezar usted a perder amistades. Va usted a empezar, algunos familiares le van a decir, oye, se me hace que estás agarrando las cosas muy a pecho, Iván, o sea, llévatela relajada. Entonces, esos son ejemplos, ¿verdad? Cualquier otro que está aquí, ¿verdad? No temamos, ¿no? Si Urias no tuvo temor de morir en la batalla, nosotros no temamos y perdemos amistades. Si quizás nuestras finanzas no están tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Poner al frente de la batalla, no tengamos temor, seamos Urias en ese punto, ¿no? Entonces, no sé, hermanos, me gustaría que el hermano pues Omar nos despidiera, ¿no? de este sermón, por favor. Señor, muchas gracias por este mensaje, Señor, gracias porque has permitido que nosotros nos unamos. Te pedimos en nombre de Jesús que pongas este mensaje que nos has dado en nuestros corazones y nos permitas llevarlo a otras personas. Te pedimos que sigas con nosotros este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.